Muy bien, hermanos, de nuevo estamos aquí una vez más para exponer la palabra del Señor. Damos gloria y honra al Señor después de estos minutos atrás que hemos tenido un tiempo de regocijo, de que el Señor resucitó, de que Él vuelve y reina por su pueblo y que Él un día regirá las naciones con justo juicio. Amén, hermanos. Voy a invitar a que usted abra su Biblia. Ahí espero que tenga una hoja, un cuaderno, una agenda y usted apunte los versículos que hoy nos toca dirigido en el libro de Colosenses según el estudio que estamos llevando sistemáticamente y expositivamente de Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Y la palabra del Señor dice así: Casada, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo en estos 4 versículos, 18, 19, 20, 21, Pablo está dando una lección, una enseñanza a dónde la familia tiene que ir en la práctica. Como ya dijimos anteriormente, que Pablo está dividido el libro de Colosenses en dos secciones. Una es la enseñanza y otra es la práctica. Y nosotros hoy en este tiempo necesitamos ir a la práctica. Dijimos el domingo pasado todo lo que es la connotación en sí en el matrimonio. Dejamos especificado para qué y cuál es el propósito y gran mandamiento del matrimonio. Amén. Dar toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y hoy vamos a hablar acerca y específicamente de lo que es el 18 y el 19. Y yo soy consciente de que realmente a través de esta enseñanza, por los tiempos que nos toca vivir del liberalismo femenino, por la revolución sexual, podríamos llamarle, que estamos viviendo en estos tiempos aquí en Europa, mucha gente, esta enseñanza que yo voy a dar hoy, pueden discrepar, pueden estar en contra de todo lo que vamos a hablar. Pero déjame decirte una cosa, no es mi palabra, no es mi enseñanza, es lo que la palabra de Dios dice. No he elegido un texto o una enseñanza al azar, no. Y soy consciente de que va a haber vamos a levantar mucho polvo, pero que la gracia de Dios y el poder del Evangelio nos puedan ayudar a realmente exponer las grandes verdades que están escritas en su palabra. Y en este caso, en la familia, tanto en el esposo como en la esposa, porque ese es el tema principal hoy, que las próximas semanas estaremos hablando de los hijos, los padres. Pero antes de esto, voy a invitarte a que tú cierres tus ojos, inclines tu rostro, vamos a orar una pequeña oración de introducción. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo precioso, por este tiempo glorioso que tú nos has dado, Señor. A ti elevamos nuestra oración, Señor, en dependencia de ti, de tu Espíritu Santo, para que nos ayude, nos guíe, y que toda palabra mal dicha, Señor, sea borrada por ti, Señor, y que tu palabra pueda ser implantada en los corazones y las mentes de los que van a escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor amado. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por lo que tú nos has dado. Hoy es el día de resurrección. Hoy es el día que celebramos que tú vives y reinas, pero que tú también vuelves pronto por tu iglesia, Señor. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor. Amado Jesús, yo te pido por la iglesia que está detrás, Señor, de las redes sociales, en este caso del Facebook que tenemos en la iglesia. Yo te pido que tú seas haciendo la obra, animando, levantando, fortaleciendo, convenciendo de pecado. Señor amado, gracias por este tiempo. Ayúdame, Señor.
porque en dependencia de tu espíritu lo hago, Señor. Y no soy digno de mencionar tu nombre ni de abrir tu palabra, Señor. Pero gracias por esa gracia bendita que derramaste en mi vida, Señor. Oh Dios, te agradezco por todo. En el nombre de Jesús, Padre eterno, Príncipe de paz, gobierna tú este lugar y este ambiente. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánta gente escucha la palabra sujeción? Lo que dice, casada está sujeta a vuestro marido. ¿Cuántas mujeres o cuántas personas escuchan la palabra sujeción y le escalofría la piel? Le suena como hiel, como vinagre en la garganta. ¿Cuánta gente? ¿Cuántas personas hacen esto? Pero no es la palabra en sí que les afecta tanto. Esa no es la connotación. Porque en realidad la connotación viene de otro lado. El por qué le trae esa consecuencia, ese crujir de diente, esa hiel que les hace en sus oídos. ¿Por qué? Todo tiene un comienzo. ¿Sabes por qué mi hermano, mi amada esposa o esposo que tú estás ahí escuchando? Porque rápidamente esta palabra es asociada con hombres machistas, con hombres que están en su casa golpeando y maltratando a sus mujeres, con hombres que la tienen a las mujeres sometidas en la cocina, hombre postrado en cama, costado, echado, y la mujer sirviendo para un lado, para el otro, con los niños de un lado para acá. Y por eso es que cuando escuchamos la palabra sujeción, o escuchan la palabra sujeción, les suena chocante, les suena a hiel, les atraganta a la garganta, porque inmediatamente y sinceramente, no voy a negarlo, hay muchos hombres que están maltratando psicológica, físicamente, la tienen sometida a sus mujeres. Hay muchos maridos machistas, maltratadores, y por qué no decirlo, también violadores, porque es algo real que está pasando. Es algo real que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Por eso cuando escuchamos esta palabra de sujeción, la asociamos inmediatamente con todo este mover que está pasando en la familia y también dentro de la iglesia. También, porque esta palabra va dirigida específicamente a la iglesia. Yo te voy a hablar de lo que no significa sujeción. De lo que no es, de lo que tú tienes en tu cabeza, pero que no es sujeción. Sumisión no significa inferioridad. A que tú vas a tener a tu esposa por debajo. A que tú vas a tener a tu esposa sometida bajo inferioridad y que tú eres más que el otro. Acuérdense de lo que dijimos el anterior domingo. Tú no eres hombre, tú no eres, o mujer, tú no eres el centro de tu matrimonio. Tú no estás por arriba de tu matrimonio. No hay alguien inferior y alguien superior. No, sujeción no es eso. Sujeción no es inferioridad. Porque dijimos bien claro que el Hijo se sometió voluntariamente al Padre para venir a pagar por los pecados de la humanidad. Él se sometió voluntariamente. Y por eso Él no dejó de ser más santo, más Dios de lo que ya era. Él no dejó de ser.
lo que él era por someterse al Padre en su sumisión. Me encanta eso porque lo estuve buscando en varios comentarios. Y dice el comentario de Matthew Henry, dice, él no dejó de ser Dios por simplemente estar sujeto al Padre y cumplir su voluntad. Él no dejó de ser más santo, más glorioso. Él no dejó de tener menos gloria por simplemente someterse. No, el someterse no es símbolo de inferioridad. Él no dejó de ser Dios. Pero nosotros podemos decir, mucho más las mujeres. Señor pastor, usted me está poniendo el ejemplo de Cristo. Cristo era Dios y tenía un padre perfecto. Y si yo tuviera mi marido perfecto también, yo me sometería por 100%. Si yo tuviera un marido perfecto. Pero déjame decirte otro ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo. Mira lo que dice Lucas, capítulo 2, versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y su madre volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Cristo, como Dios, estaba sujeto a sus padres imperfectos. Se sujetó a ellos. Ahí vemos un hombre, una persona infinitamente mucho más superior, dice el pastor John MacArthur, mucho más superior a sus padres, como Dios hablando, pero sujeto como hombre a sus padres imperfectos. Así que si tu mujer me dice, pastor, me has puesto el ejemplo de Cristo, sometiéndose a un padre perfecto 100%, yo también me sometería, pero también te pongo el ejemplo de Cristo como hombre, sometiéndose a los padres imperfectos, a hombres imperfectos, a hombres que se equivocaban, a hombres que estaban ahí totalmente a la expensa del pecado. Aquí vemos que Jesús totalmente se sometió a ellos. Punto número 2. No significa, la sujeción no significa obediencia ciega. Vemos en Hechos capítulo 5, versículo 29, lo que la palabra del Señor nos enseña en esta hora. Hechos capítulo 5, versículo 29. Escuche lo que la palabra del Señor dice. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La sujeción, escúchame tú mujer que me estás escuchando ahí, no significa una obediencia ciega. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Es que si tu marido te hace hacer algo que va en contra de tus principios cristianos, tú no tienes por qué obedecerle. Es más, no tienes que obedecerle. Si algo va en contra de lo que la palabra y el cristianismo dice, tú estás en tu obligación de obedecer a Dios a través de su palabra antes que a ese hombre imperfecto que está en sujeción, que está como autoridad. Pero tú estás en tu obligación de ser fiel a la palabra, a Dios antes que a los hombres. Entonces, sumisión no es obediencia ciega. No, todo lo contrario, estás obligada a refutar si tu marido es cristiano a través de la palabra que él está equivocado. Si te quiere obligar, por ejemplo, a mentir, si te quiere decir algo que no estás de acuerdo y que a la luz de la palabra es pecado, tú no estás en obligación de hacerlo. Tercer punto. La sumisión no significa que la esposa deba suprimir toda creatividad en el hogar, toda palabra, toda charla, se me ha ido la palabra de la boca que tenía, todo diálogo. La mujer no puede suprimir. La sumisión no significa que ella tiene que estar callada a simplemente a tu autoridad constantemente, porque si no estuviéramos contradiciendo lo que estuvimos hablando el domingo anterior,
que tanto el esposo como el esposo están para imitar en el matrimonio y dar la gloria al Señor y mostrar la gloria al mundo que nos observa. No podemos, en otras palabras, la mujer no se puede volver un cero a la izquierda en el matrimonio. Ella tiene todo el derecho de opinar, de hablar, de conversar, de dialogar. La sumisión no es que se vuelva un cero a la izquierda. Tenemos un gran ejemplo para esto. Pastor, ¿cuál es el gran ejemplo? Proverbios 31. Mujer, te desafío a que tú estudies el Proverbio 31. El versículo 16 o 26, si no muy me acuerdo ahora mismo, dice que ella habla con sabiduría. Porque también en eso tenemos que entender que no es que tú vayas a hablar y vas a dar tontería, mujer. Tú tienes que hablar con sabiduría y con esta sabiduría. Por eso es que necesitas estudiar este libro, mujer, para hablar y opinar y dar consejo a tu esposo con sabiduría. Tú no puedes estar reprimida o no puedes estar siendo un cero a la izquierda. Si tú quieres hablar y que el matrimonio salga para adelante, que el matrimonio vaya y sea impulsado hacia arriba para la gloria de Dios y que el mundo vea una esposa en sujeción y sabia en el matrimonio, estudia la palabra del Señor, lee la palabra, siempre bajo dirección del Espíritu Santo de Dios. Cuarto o tercer punto. La sujeción no significa que la mujer no pueda corregir a su esposo. Oh, wow, esto va a chocar a muchos maridos. La sujeción en ningún momento significa que la mujer no pueda corregir al marido o enseñarle en algún tema. Siempre bajo la dirección sabia del Espíritu Santo a través de su palabra. Para eso, Dios dio una esposa como ayuda idónea. Porque muchas veces el marido se va a equivocar. Muchas veces tú como hombre, como cabeza de hogar, tú te vas a equivocar. Tú no eres perfecto, lo hemos dado claro el anterior domingo, que somos hombres pecadores, hombres falibles, mujeres pecadoras, mujeres falibles, mujeres y hombres que nos podemos equivocar. Y para eso Dios nos ha dado una ayuda idónea, la cual está en toda la autoridad bíblica, vamos a decirla, para corregirnos muchas veces. Porque como dice el Proverbio 31, versículo 26, con palabras sabias, palabras guiadas y nacidas en el corazón de Dios para levantar a tu esposo, para fortalecer a tu esposo, para hacerlo volver en el pensamiento de esa decisión errónea que muchas veces a lo mejor ha tenido él. Porque muchas veces hablamos tonterías, decimos tonterías. O como dice el pastor Suger Michelén, hablamos estupideces muchas veces. Y la mujer está para corregirnos. Una mujer no llama a su marido y le hace ver sus errores en público. No está para eso. No puede una mujer, una esposa, llamar y avergonzar a su esposo en público. Nunca te atrevas a llamar a tu esposo en público. Llamarle la atención, corregirlo, o levantar la voz en público, o contestarle. Decía un gran predicador que ahora mismo no me acuerdo, no sé si es Martin Lloyd Jones, en el libro Matrimonio, dice: ¿quieres destruir a tu esposo? Hablando de los ministerios, de los pastores o líderes o ancianos que ejercen un cargo dentro de alguna congregación o una denominación. ¿Quieres destruir a tu esposo? No te sujetes, contéstale, llévale la contra en todo, corrígelo en público. Pues no hagas eso, mujer. Si tú eres sabia y eres entendida en la palabra del Señor, nunca hagas eso, porque lo que harás es avergonzar el ministerio de tu esposo.
Si estuviéramos en la iglesia diría que alguien lea Proverbios 31, 26, pero como no estamos en la iglesia, voy a leerlo yo. 16 o 26 creo que es. Proverbios 31, no es el 16, el 26. Hablando de la mujer, dice, abre su boca con sabiduría y la ley de su clemencia está en su lengua. Abre su boca con sabiduría y la ley de su clemencia está en su lengua. Hay piedad, hay clemencia, hay benignidad, mansedumbre en la lengua de la mujer sabia. No hay veneno, hay humildad y sabiduría. ¿Qué significa entonces cuando hemos hablado que lo que no significa sumisión? Entonces, pastor, ¿qué significa sumisión? La sumisión significa someterse, escúcheme bien, voluntariamente al liderazgo de otra persona. Voluntariamente. Yo decido como mujer someterme a la autoridad que Dios ha puesto en mi hogar, que es mi esposo. Voluntariamente. Yo lo deseo. Yo quiero hacerlo por mi propia voluntad, porque la palabra de Dios me lo pone. Y si yo soy una mujer sabia, verdaderamente entregada a los placeres de la palabra del Señor, verdaderamente entregada a deleitarme en la oración, en la sabiduría que Dios me puede dar, yo voluntariamente me someto a la autoridad que Dios ha puesto a mi esposo en el hogar. Dijimos que Jesucristo se entregó voluntariamente en sumisión al Padre para pagar los pecados de la humanidad. Y por eso tú no vas a dejar de ser más mujer de lo que tú eres. Simplemente porque has elegido voluntariamente estar bajo sujeción de tu esposo en el hogar. No se trata de alguien que se sometió. Perdón, no se trata de alguien sometido, sino de alguien que se somete voluntariamente. Ahí hay mucha diferencia entre alguien sometido y alguien que voluntariamente se somete a la autoridad establecida por Dios en el hogar. Mira, hermana, si tú vives una vida piadosa, una vida de palabra, una vida del Espíritu Santo, una vida de la oración, una vida en búsqueda siempre de la palabra de Dios, de la dirección de Dios, no te va a costar someterte ni a tu esposo, ni a nadie, ni a ninguna autoridad, ni a ninguna autoridad establecida por Dios en esta tierra, ni a los policías, ni al jefe, ni a tu encargado. No te va a costar, porque va a haber una piedad, una sabiduría de parte de Dios, una humildad, una sencillez en buscar. Te va a agradar. Dice la palabra del Señor que los mandamientos del Señor no son gravosos, no es una carga, va a ser un deleite el sometimiento a cualquier autoridad. Y mucho más con gozo a tu esposo, que es el que Dios ha puesto como autoridad en tu casa. Yo me gustaría estar en la iglesia ahora para preguntarle a las mujeres, o preguntar a mi esposa en la iglesia, ¿realmente hay un gozo y un placer del sometimiento a los esposos, a los maridos? ¿Realmente está en tu corazón el sometimiento? Vamos a ver más adelante cómo hizo Sara. Sola ella en su corazón le llamaba Señor a su esposo. Sola, no lo hizo público, no lo gritaba, no lo hablaba. Ella sola le llamaba Señor a su esposo en su corazón, en humildad y en sencillez. Y en búsqueda de todo esto, el pastor Suje Michelén dice, a la esposa le tocó representar el papel de Jesús como el que se sometió al Padre libre y voluntariamente. Wow, qué comentario más precioso. El pastor Suje Michelén, un pastor tremendamente con mucha sabiduría de parte de Dios. Y él dice, hablando del comentario de Colosenses 3, 18, a la esposa le tocó ocupar el papel de Jesús en su libre sometimiento, en su voluntario sometimiento al Padre. Oh mujer, tú representas a Jesús como ese sometimiento al Padre y en este caso a tu esposo.
¿Lo harás libremente a partir de hoy? Ojalá que haya un gozo en tu corazón por hacerlo así. Todas estas cosas traen una implicación o implicaciones de las esposas. La disposición del corazón a honrar y afirmar la autoridad del esposo. Tener una inclinación a seguir ese liderazgo que tiene tu esposo. Cualquiera que sea, dentro o fuera de la iglesia. Porque si hablamos de hombres que están bajo sujeción en la iglesia a Dios, bajo una autoridad, y si hablamos de hombres que no tienen ningún cargo en la iglesia, pero ellos van trabajando bajo una meta en Dios, tú como mujer estás sometida a esa dirección, a ese liderazgo de hombre en casa. Miren hermanos, esposos, iglesia del Señor. Aquí podríamos sacar un montón de temas, pero no tengo tiempo. En el estudio que daremos en el mes de mayo, a partir del fin del mes de mayo, en la iglesia, esperemos que estemos en la iglesia ya, acerca de la familia, vamos a desglosar bien el tema, mucho más deshuesado, por así decirlo, el tema de la familia, del esposo. Hoy vamos a tocar simplemente, vamos a verlo desde la perspectiva de Colosenses capítulo 3, 18 y 19. Cuando veamos el estudio de la familia, vamos a desglosar el hombres que no ocupan el lugar de marido, de cabeza de hogar, hombres que simplemente se conforman con traer el trabajo, hombres que se conforman con traer el dinero, pero no hacen el lugar de autoridad, de padre, no hacen el trabajo de esposo, no hacen el trabajo de muchas cosas. Lo vamos a desglosar mucho más mejor, porque tenemos una idea totalmente tergiversada de lo que es el esposo y la esposa, los hijos en el hogar. Creemos que tenemos que hacer conforme hemos visto a nuestros padres anteriormente. Y no es como me criaron mis padres, no es como mi madre me dijo que tenía que hacer. No, es a la luz del Evangelio, a través de su palabra. Es a la luz de lo que Cristo mandó a la esposa y al esposo y a los hijos, cómo es lo que tenemos que vivir sabia y piadosamente para darle la gloria a Él y solo a Él, a nadie más. Hablando de la inclinación de seguir el liderazgo, el apóstol Pedro habla en 1 Pedro capítulo 3, versículo 6. Escuche lo que la palabra del Señor dice en 1 Pedro capítulo 3, el versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, como Sara obedecía a su esposo llamándole Señor. ¿Bajo qué contexto Pedro está hablando esto? Pedro está mencionando lo que Génesis capítulo 18, el versículo 2 en adelante, está mencionando la sujeción, pero en su corazón. No porque Abraham se lo dijo, me va a alabar, Señor. No, ella lo tenía en su corazón. Y ella sabía quién era en la autoridad en casa, quién era la cabeza, quién era el que liderizaba. Versículo 10, empieza desde mucho más antes, pero yo te quiero hablar del versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo el tiempo de la vida, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara no estaba con Abraham, Sara estaba detrás. Escucha ahora lo que dice el versículo 11 y el 12. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y el 12 dice, se rió pues Sara entre sí, dentro de ella, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. A esto es lo que está mencionando Pedro, a este versículo. Sara en sí, dentro de ella,
Había una sumisión en humildad, en sencillez, en piedad hacia su esposo. Dice, entre sí, tendré deleite ya siendo vieja y mi Señor siendo viejo ya. Entre sí, mujer, en tu corazón hay una sujeción hacia tu esposo. O es como aquel niño delante de la maestra, cuando la maestra le dice, siéntate, y el niño parado. Y el niño le dice, no me voy a sentar. La maestra le vuelve a repetir y dice, siéntate, no me voy a sentar. A la tercera vez, siéntate, y el niño se sentó. Y le dijo, ¿has visto? Te he dicho que te sientes y me ha obedecido. Sí, estoy sentado, pero en mi mente estoy parado. En tu corazón, en tu interior, hay una sujeción. Como Jesús se sometió al Padre. Y el punto aquí no está en que ahora las mujeres le llaman Señor a los maridos. Ese no es el punto, mi querido esposo, si tú estás escuchando ahí. El punto no es eso. Jamás yo como pastor y mi esposa, yo permitiría que mi esposa nunca, o a menos que sea una broma, me llame Don Jesús, va. Eso no lo haría, porque el punto no es eso. El punto principal no es eso. El punto es que lo tengas tú guardado en tu corazón y que en tu corazón tú lo sepas, que eso es para darle la gloria al Señor. Para que otras mujeres vean por tu conducta piadosa, casta y se conviertan al Señor. Porque en ese mismo versículo de Pedro, capítulo 3, el apóstol Pedro le está hablando a mujeres que estaban casadas con hombres que no eran cristianos. Y tú puedes decir, pastores, que mi marido es esto, es lo otro, aquí, no hace esto, no hace otro, pero es cristiano. Si es cristiano, sí, vale, muy bien. Estás en tu deber de someterte a él. Porque Pedro le escribe a mujeres que no eran cristianos sus maridos. Y escuche lo que Pedro le dice a aquellas mujeres. Capítulo 3. Primera de Pedro. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Su conducta, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea de externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestido lujoso, de estar bien maquillada, bien pintada, bien agradada. No, tú no tiene que ser eso. No estoy diciendo que no te pintes, que no te maquilles para el Señor, sino que eso no tiene que ser. Sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, sencillo, que es de gran estima delante de Dios. Y el versículo 5, escuchen lo que dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esperaban al Señor estando sujetas a sus maridos. Eso no es el punto es que la esposa debe tener y saber que su marido es digno de respeto. Su marido es digno de respeto. No es el punto que si es cristiano o no es cristiano. Cristiano o no cristiano, ese no es el punto. El punto es de que tu marido merece recibir respeto y sumisión. Es digno de respeto. ¿Por qué? Por la posición que ocupa como cabeza de tu hogar. Necesita estar sujeta siempre a esa cabeza. No es por lo que él es por la posición. ¿No? Dijimos que esto es como el ejemplo que Pedro pone en 1 de Pedro 3. Mujeres que eran piadosas, castas, en su conducta, fuera y dentro de casa. ¿Hasta qué punto hay una sujeción? Hay unas palabras de aliento.
y de levantamiento a tu esposo. Dice el pastor Martin Lloyd-Jones, dice, honra sin obediencia no es honra. Tú puedes decir, yo amo a mi esposo, yo lo quiero a mi esposo, yo hago esto por mi esposo, pero al final le falta de respeto, le grita, le contradice y no honra su autoridad en casa y siempre le contradices a lo que él dice. Eso no es amor, eso no es honra, eso no es sujeción. Honra sin obediencia no es honra. No digas algo que tú no cumples. No digas algo que tú en tu corazón y en tu mente y en tu corazón tú no vas a cumplir. Porque eso no es honra. Esposa, lo que está detrás de la sumisión a tu esposo no es otra cosa que la sumisión a Cristo. A Cristo. Volvemos a Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casada, está sujeta a vuestro marido como conviene en el Señor. El Señor lo quiere así. El Señor lo ha mandado así. Y tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada por evitar eso. Porque lo que está detrás de todo eso, de la sumisión a tu esposo como autoridad y como cabeza, es la sumisión que tú vas a tener a Cristo. Porque Él es el que te va a poner todo esto. Él pone el querer como el hacer. Si realmente eres una hija de Dios. Porque si no eres hija de Dios, siempre vas a estar en rebeldía con tu esposo. Someterse a cualquier autoridad es fácil cuando Cristo es nuestra cabeza y estamos sometidos a Él. Esposas, les animo a que tengas a Cristo conscientemente en tu corazón. Te animo a que tú vivas bajo sujeción de Cristo. Como dijo el pastor Suje Michelet, a la esposa le ha tocado ocupar el lugar de Cristo, de Jesús, de Cristo, en sometimiento al Padre, así mismo tú a tu esposo, en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a hablar también acerca del esposo. ¿Qué es lo que Dios demanda, el Señor demanda del esposo? Punto número 1, ¿qué Dios demanda del esposo? Vamos a hablar, voy a ir rápido, el tiempo me corre mucho. Así como la esposa representa a Jesús, que se sometió libremente al Padre, el esposo representa a Jesús como cabeza y autoridad y amante de la iglesia. Y los dos son llamados a representar a Cristo en la iglesia, en el hogar y fuera del hogar. La esposa como sujeción al esposo y la esposa como amante que está dispuesto a morir voluntariamente por ella, como Cristo murió y se entregó por ella. Es lo mismo. Los dos son llamados a hacer lo mismo, representar y dar la gloria al Señor a través del matrimonio. El esposo como cabeza, versículo 19. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Escucha lo que dice Efesios capítulo 5, el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. La Biblia, esposo, te manda a buscar siempre estar purificando a tu esposa a través de la enseñanza, a través de tu propia vida y de tu ejemplo, a través de tu propia autoridad en casa, de tomar buenas decisiones, de llevar un buen liderazgo en el hogar. ¿Amas a tu esposa con todo tu corazón a tal punto que estás dispuesto a morir por ella? Muchas mujeres van a decir, no, pastor, sí, yo amo más a mis hijos que a mi esposo. Estás totalmente equivocada, hermana.
no te manda la Biblia en ningún momento a amar a tus hijos más que a tu esposo. Si tú estás en esa dirección, tú estás equivocada. Tú estás equivocado si tú amas más a tus hijos que a tu esposa o a tu esposo. Eso no te manda la Biblia, eso no te manda el Señor. Tú y yo, perdón, esposo, si tu modelo a imitar es Cristo, tú siempre amarás a tu esposa hasta los últimos días de tu vida. Aun cuando tu esposa se haga vieja, tu esposa vengan las arrugas, tu esposa se engorde, tú la conociste menos gorda, menos de lo que sea haya sido tu esposa. Dios te manda a que tú te sometas a Cristo primeramente para estar dispuesto a dar la vida por tu esposa hasta los últimos días de tu vida. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a eso? Espero que así sea. Punto número 2. El símbolo de ser cabeza es darse en beneficio a otros siempre. El símbolo de ser cabeza es dar en beneficio a otros. No es para ti el beneficio, porque tú eres en la cabeza del hogar. Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Yo voy a mandar a quien me dé la gana y cuantas veces me dé la gana. No, el símbolo de ser cabeza no es beneficio para ti. Siempre va a ser beneficio para otros. El más grande de la cabeza de la iglesia fue Cristo y se entregó, murió por ella. Murió por ella. La Biblia presenta a la cabeza del hogar como una responsabilidad, no como un derecho. Es una responsabilidad, no un derecho. De honrar, guiar y amar sacrificialmente a tu esposa. Tú, marido, no estás para demandar obediencia, sino para morir por ella en un amor sacrificial. El pastor John Stott, un gran hermano pastor que hace un par de años falleció y murió, dice: el poder, hablando de la cabeza, de la autoridad, el poder para cuidar, no para aplastar a tu esposa. El poder para facilitar el camino a tu esposa. El poder para realización personal, no para destruirla. Poder para servir, no para dominar. En todo esto, la meta del amor del esposo tiene que ser la cruz de Cristo, el cual se entregó a sí mismo hasta la muerte y en un amor desinteresado por su esposa. Punto número 3. El ser cabeza es una oportunidad de guiar a otros, como Cristo guió a los otros, como Cristo guió a sus discípulos, como Cristo les enseñó, como Cristo los discipuló, como Cristo los envió. Esa es la oportunidad de ser cabeza, enseñar a tu esposa, enseñar a tus hijos en obediencia y sujeción al Señor. Punto número 4. El hecho de ser cabeza está limitado por la Biblia misma. Como dijimos anteriormente, la esposa nunca hará algo que contradiga lo que la palabra del Señor nos manda. Quinto lugar, el ser cabeza tiene la responsabilidad de tomar la última decisión final. Y esto pasa cuando hay que tomar una decisión. Una decisión muy crítica, donde van a ir los niños al colegio, un viaje, algo que no están de acuerdo. Y viene y se le pregunta a tu esposa, ¿qué opinas? Si tu esposa dice, pues bueno, no lo sé, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí está, el ser cabeza es el tomar la última decisión, la última palabra la tienes tú en el hogar. Y en el estudio de la familia vamos a ver que aunque el esposo se equivoque, la esposa no tiene para estar diciendo, te lo dije, no tenías que haber hecho esto, te lo dije, atrayendo amargura al corazón de ella y del esposo. Pero no estamos en ese tema.
Punto número 6. Antes de ir al punto número 6, me estaba saltando algo. Antes de tomar la decisión final, el esposo tiene que ir en oración, en dirección del Espíritu Santo, y aún así pedir consejo a otros para tomar la última palabra, la última decisión. No es en una forma de machismo, de autoritativa, sino en dirección siempre del Espíritu Santo de Dios. Punto número 6. El ser cabeza implica la gentileza y la sensibilidad de tu corazón. No le digas a tu esposa mi dulzura cuando en realidad la tratas como a un vinagre. Oh, qué difícil es esto. No le digas a tu esposa que es la más bella de todas cuando en realidad la tratas mal. Que es la más dulce cuando realmente la tratas como vinagre. Punto número 8. El ser cabeza es amar y cuidar a nuestras esposas como nos cuidamos y nos amamos a nosotros mismos. Efesios capítulo 5, versículo 28, 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El ser cabeza es eso: cuidar, amar a tu esposa como a ti mismo. Y punto número 9, al final, el ser cabeza significa amar y cuidar a nuestras esposas como Cristo amó a la suya. Versículo 25 de Efesios 5 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es el ser cabeza. Aquí vemos, hermano, cómo luce un verdadero matrimonio, un verdadero hogar, donde Cristo es la cabeza de todo, donde Cristo es el centro de todo. Un matrimonio cristocéntrico, un matrimonio que vive para la gloria del Señor. Volvemos al domingo pasado. Mujer, esposa que tú estás escuchándome, esposo que estás escuchándome, sé consciente que duermes y que te has casado con un hombre pecador y una mujer pecadora. Y ambos sirven y han sido lavados por la gracia del Señor. Y ahora vivimos para la gloria de Dios en nuestro ejemplo. Matrimonios. Después que hemos escuchado este mensaje, esposos, lo que necesitamos, o esposa, lo que necesitamos no son vacaciones. No es que esta cuarentena se termine para salirnos y nos vamos en familia o sin los niños. Después que has escuchado esto, mi amada hermana o hermano, tú no necesitas vacaciones. Como prioridad me estoy refiriendo. No estoy yendo en contra de las vacaciones. Como prioridad. No necesitas que se rompan las cuarentenas y salir, que eres libre, ya estás cansado de tu mujer, estás cansado de tu marido. No, lo que hoy tú necesitas es exponerte al Evangelio de Cristo. Necesitas exponerte a la palabra de Dios, a Cristo y a su bondad, misericordiosa y bondadosa gracia que nos ha dado. Eso es lo que necesitamos. Tú te puedes ir a las Islas Mauricio, a la isla Hawái en Estados Unidos, y eso no va a arreglar tu matrimonio. Eso no va a componer, eso no va a santificar tu matrimonio. Tú te puedes ir a cualquier parte del mundo y eso no va a arreglar tu matrimonio. Obviamente, tu matrimonio tampoco lo va a arreglar el que tú cambies a tu mujer o cambies a tu marido. Obviamente eso no es así y eso no va a ser nunca así. Lo que necesitamos imperiosamente es exponernos al Evangelio de la gracia de Dios. Voluntariamente exponernos a la gracia. El poder del Evangelio de Cristo es lo que necesitamos. Necesitamos ampararnos en la bendita gracia de Dios para modelar ese Evangelio ante los ojos del mundo. En nuestra relación matrimonial, a pesar de nuestras debilidades y pecados, dice el pastor Suje Michelén.
El Evangelio y solo el Evangelio de Cristo tiene que ver siempre con pecadores. Porque si no fuéramos pecadores, no necesitaríamos el Evangelio y su bendita gracia. Si tú no te ves como un pecador, tú no buscarás nunca el bendito Evangelio, la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene que ver siempre con pecadores, porque si no fuéramos pecadores, no buscáramos el Evangelio. Matrimonio, esto es lo que hemos sido llamados a hacer. ¿Qué es lo que hemos sido llamados a hacer? Fotocopias del Evangelio. Fotocopias del verdadero Evangelio, la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido a ser réplicas vivientes del Evangelio. Hemos venido a ser parábolas vivientes del Evangelio. Yo te pido a que tú seas consciente de la vida matrimonial que estamos viviendo hoy. Y para ti, soltero, que tú estás escuchando dentro de la iglesia, que hay bastantes solteros ahora, yo te invito a que tú te empapes del Evangelio, te revuelques en el Evangelio, te llenes del Evangelio. Y entonces, y solo entonces, cuando estés envuelto de todo ese Evangelio y de la bendita gracia que el Señor nos ha dado, y solo entonces en dirección y en sumisión al Espíritu Santo por su palabra, empieces a pedirle al Señor que te traiga un cónyuge para que entonces tú le sirvas con ese hombre, con esa mujer, para la gloria del Señor, y tú en esta tierra muestres la gloria de Cristo a través de ese matrimonio que tú piensas formar. Esto necesitamos todos necesitamos la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Señor amado, gracias te damos, Padre, por este tiempo maravilloso. Señor, forma en la iglesia del Nazareno de Lin y en todas las iglesias del mundo y en la sociedad, Señor. Revélate para formar matrimonios que sirvan para la gloria y la honra de tu nombre, Dios. Somos réplicas del Evangelio de Cristo. Alabado, exaltado y glorificado sea tu nombre, Jesús de Nazaret. Aleluya. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, por estar ahí. Gracias por todas las cosas. El próximo domingo estaremos con el estudio de los hijos viviendo una vida cristocéntrica. Amén. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.